Y ahora que contamos con un poco de tiempo disponible, vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos avanzando en la lectura de este libro, que bueno, es más grande que los anteriores, El Principito del Profeta, y nos llevará más tiempo, entonces vamos a tratar de ir avanzando. Como les decía en el video pasado, estamos por comenzar el capítulo 2 y dice así: la naturaleza humana tiene facetas desconcertantes, desconocidas, incluso para los entendidos. En ocasiones puede extraer fuerzas de su propia debilidad, así como en otras su propia fuerza la inclina a ser débil y vulnerable. Esta ley estaba llamada a cumplirse fatalmente en el caso de Caín, el pelirrojo hijo de Jacobo, el alfarero. Sus tempranos 16 años no fueron óbice para que lo destinaran al banco de los galeotes, cargado de grillos y cadenas, y cuyo solo peso bastaba para doblegar a hombres maduros y fuertes. Pero el adolescente no se doblegó. Por mucho tiempo estuvo encadenado al lugar de su tortura, mas apenas tuvo conciencia de ello. Trabajaba sin necesidad del acuciamiento del látigo, sin tener noción exacta de lo que le sucedía. En sus dilatadas pupilas parecían haberse fijado indeleblemente dos escenas que enajenaron su mente y su espíritu: el cuerpo del respetado y querido hermano mayor balanceándose en el extremo de una cuerda, y el rostro anegado en lágrimas de su amada, de la primera mujer en su vida, y que, por cierto, debía dejar un recuerdo indeleble en su memoria. Ambas figuras, ambas escenas, llevaban a sus ojos y a su corazón lágrimas de sangre y le impidieron la visión real de lo que sucedía a su alrededor. Insensible a lo que no fuera la dolorosa laceración de su alma en los primeros tiempos, no vio ni sufrió los riesgos del hambre, de la sed, del duro y de todas luces cruel trabajo que debía realizar a veces hasta 20 horas por jornada, del cruel castigo a que se lo sometía cuando el cómitre encargado de la vigilancia y del trabajo de los galeotes a alguno de sus ayudantes descargaba sobre sus desnudas y laceradas espaldas el temible y restallante látigo. Y es indudable que esta inconsciente fuga de la realidad le impidió sufrir con tanta intensidad el rudo y amargo cambio experimentado. Y esa misma inconsciencia le permitió superar la defección anímica que indudablemente provoca la defección y la postración del ser físico. Y es gracias a ello que resistió más tiempo que sus compañeros de desventura los rigores de tal existencia. Pero su capacidad y resistencia física tienen un límite, y es así como nuestro pelirrojo joven llegó gradualmente a la conciencia de su estado, y con el horror y la desesperación que son de imaginar, advirtió al fin el estado en que se encontraba sujeto. No poco asombro le causó saber que estaba engrillado y encadenado a un incómodo y duro banco de madera junto con otro individuo. Con no poco trabajo descubrió que ese personaje era un oscuro y fuerte tunecino llamado Hassan. Pero el reconocimiento no resultó sencillo, pues sus largos cabellos y barbas, su increíble delgadez, los convertía en seres desconocidos. Tal vez la primera sensación de realidad llegó con el ruido repentino, chirriante, interminable, un ruido extraño, antinatural, que acaso llegó precisamente por eso a su conciencia y lo despertó con su antinaturaleza. El ruido era metálico y trepidante, parecía como si 50 o 100 manos restregaran unas con otras cadenas enmohecidas, produciendo un ruido desacompasado y estremecedor. Al bajar a él repentinamente la luz del conocimiento, Caín accionaba el palo doblándose hacia adelante al mismo tiempo que su compañero de banco. Ello le permitió distinguir la naturaleza de aquel ruido. El extremo de su cadena terminaba en una gran argolla, a través de la cual pasaba una gruesa y larga barra de hierro que se extendía por debajo de los bancos y a la cual, mediante otras argollas semejantes, iban sujetas las cadenas de los otros galeotes.
distribuidos en 2 filas y separados por su angosto pasillo. A lo largo de ese pasillo se paseaba el cómitre encargado de la dirección de la boga y del castigo de los galeotes. El tenebroso ruido que se oía provenía pues del corto deslizamiento de las argollas en un corto trecho de la barra. La humedad y el orín hacían el resto, y ello bastaba para provocar el ruido que parecía propiamente causado por almas condenadas. La segunda e indeleble impresión la tuvo caer del pronunciado arco del hueso que tenía justo frente a él y cuya sudorosa y apestosa emanación llegaba hasta él cada vez que, siguiendo el movimiento del remo, se veía obligado a inclinarse hacia adelante. La visión y el olor eran insoportables. La visión porque el desdichado galeote que tenía al frente se había convertido en un esqueleto, y repugnante porque a ninguno de los desdichados se les permitía abandonar su puesto de tortura en los momentos de necesidad física. ¡A remar! ¡Voto a bríos!, gritaba el cómitre, haciendo restallar el látigo sobre las desguarnecidas espaldas de los galeotes. ¡Remad u os desollo en vida! Caír alzó la cabeza y miró al hombre que profería aquellas destempladas voces. Vestía como los caballeros cristianos, con calzas y chupa alargada, sin mangas, para permitir el libre movimiento de los brazos. No era hombre muy robusto, pero sí fuerte y nervudo. Su origen latino era evidente. Lo desagradable en él era su rostro perfilado, en el que se destacaban unos ojos oscuros, huidizos, de cruel expresión, de nariz ganchuda y de labios tan finos que parecía una cuchillada. Indicio este de segura crueldad. Con el tiempo se vendría a enterar Cair que el cómitre se llamaba Lolonais y era uno de los adictos del maestre de los caballeros de Rodas. Lolonais tenía 2 ayudantes, un tal Petit de Bouc, individuo esmirriado y de aspecto afeminado, pero cuya crueldad igualaba y aún superaba la de su jefe, y Jans, un sujeto rubio, alto y capaz de ahogar a un oso entre sus brazos. El cómitre o alguno de sus ayudantes se paseaban frecuentemente a lo largo del pasillo anteriormente descrito, sacudiendo su látigo a veces sin motivo alguno. No obstante la proximidad, ningún galeote podía sorprender a estos hombres por impedirlo su encadenamiento. Debido a esa precisa medición de distancias, se evitaba en las galeras que algún desesperado hiciera presa de su torturador y satisfaciera su sed de venganza. El movimiento impreso a los remos era regular, rítmico, potente. Los galeotes debían impulsarlo apoyando un pie en la peana y otro en el banco del frente. El madero era grueso y de 5 metros de largo, y al cabo de un rato resultaba pesadísimo de mover. Para ayudar a los brazos, los galeotes se inclinaban hacia proa lo más que podían, empujando contra la pared superior del tronco. El agotamiento sobrevenía al poco tiempo de reiniciar la tarea de turno. Si el número de galeotes, esclavos o cautivos permitía tal revelo, lo que no siempre ocurría, y para reanimarlos los ayudantes les daban a beber agua mezclada con vinagre. Solo en casos excepcionales se les proporcionaba un trozo de pan mojado en vino. La miseria pitanza que se les suministraba una vez por día se servía en oportunidad de algún esporádico descanso. Pero en tales ocasiones el cansancio era tal que los desdichados olvidaban el hambre y caían desplomados como troncos sin vida, sin parar mientes en su necesidad. Este fue el escenario donde Cair debió actuar por un tiempo incalculablemente largo. En la sentina de la galera se tenía muy escasa noción del tiempo.
Fue aquel un destino ante el que se rebeló con toda la pujanza de su indómito ser. Apenas tuvo conciencia del escenario y la personalidad de los actores que lo rodeaban. Algo que lo alegró en grado sumo fue descubrir la presencia de su hermano Arud y de Varek, el contramaestre de la venganza, en el banco situado al otro lado del pasillo. Bastaba ladear la cabeza para verse. Y Cair supo que su hermano, a pesar del agotamiento, mantenía el ánimo vivo. «¡Oh, por mi alma pecadora! ¡Vedlo! Ha resucitado», gritó de pronto Arud, venciendo los desfallecientes espasmos de fuerza agotada. «Cair, hermano mío». A pesar de sus carcajadas de evidente alegría, Cair advirtió en la voz de Arud un acento lacrimógeno. Apenas tuvo tiempo de asentir y sonreír fraternalmente, pues el restallido del látigo sobre su espalda borró toda sonrisa de su todavía inverne rostro. «Por los clavos de Cristo, ¿quién osa rebuznar aquí?», gritó Petit de Vogue, el comitre en turno. «Lo único que faltaba, que se pusieran a conversar, cual si se hallaran en medio de una alegre reunión. Y después dicen que no es vida, la vida de los galeotes. Remat, vive Dios, remat». Y Petit de Vogue acompañó su exhortación con otros latigazos que repartió a conciencia sobre las ya sangrantes espaldas de los galeotes de los dos bancos. Pero incluso un individuo tenaz y cruel como Petit se cansaba de ir de un extremo a otro del pasillo y de descargar latigazos. En cuanto le fue posible mascullar sin temor de ser oído, Cair declaró con firmeza, apretando los dientes: «No sé los crímenes que habréis cometido para merecer este tormento. En cuanto a mí, no lo soporto. Os juro que me liberaré, aunque sea lo último que intente hacer en este mundo». Los desdichados galeotes aún tuvieron valor y fuerza para mirarlo con asombro. Es que en larga y dolorosa historia de los galeotes se desconocía el caso de que un condenado escapara con vida en un intento de fuga. Arud lanzó un gemido de pesar y consternación. «Ya os lo dije», murmuró sentidamente, «mi pobre hermano no se halla en sus cabales». A su gemido hizo eco el chirriante y estremecedor ruido del hierro al herir al hierro, como una sentenciosa frase emitida por las ocultas fuerzas que moraban en aquellas sombrías cavidades. Bueno, vamos a dejar esta segunda lectura de hoy hasta acá y mañana continuamos con muchísimo gusto. Que tengan todos una feliz jornada y hasta pronto.